Ana Karina Smith cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo dentro de organizaciones en Latinoamérica. Ha ocupado puestos como directora de comunicaciones para Copa, una de las aerolíneas más importantes del continente, así como también posiciones en el Board of Directors para J. Kane, la empresa líder de logística 3PL para Centroamérica y el Caribe. Su enfoque como líder ha sido el de crear espacios donde aquellas personas que pertenecen a la organización y también aquellas que están en posiciones de liderazgo puedan vivir más alineados con su propósito, desarrollar sus talentos con confianza y navegar los desafíos del día a día con mayor facilidad. También actúa como la presidenta de la Asociación de Directoras de Panamá, una ONG que trabaja por crear una mayor paridad en las juntas directivas de las empresas, impulsando el crecimiento de las mujeres hacia las posiciones de liderazgo en el mundo corporativo. Sin duda alguna, un episodio cargado de aprendizaje, motivación y herramientas para crecer como persona y profesional. Vayamos directo a este episodio. Bienvenidos todos a otro episodio más en Academia de Crecimiento Personal. Es un gusto tenerte acá otra semana. Antes de iniciar, sí te quiero pedir un enorme favor. Junto a nuestro equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que ven este show en Latinoamérica todavía no se han suscrito a los canales. Así que si nos estás viendo en Spotify, si nos estás viendo en YouTube, por favor suscríbete, dale like y demás y comparte, porque cada vez esto nos ayuda a llegar a más personas en Latinoamérica y a poder seguir trayendo cada vez mejores y mejores invitados. Con eso dicho, bienvenidos al episodio 175 y vamos directo a ello. Ana Karina, muchas gracias y bienvenida a este episodio 175. Gracias por estar acá. Me siento tremendamente honrada de que me hayan escogido para compartir algunas de mis historias con ustedes y con esta audiencia maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Mira, tengo una primera pregunta con la que quiero abrir este episodio y es la siguiente. En el mundo corporativo, y creo que ha ido cambiando con el tiempo, pero aún siento que hay una diferencia entre tal vez las oportunidades, o por lo menos si nos vamos a posiciones de liderazgo y de gerencia, hay todavía una diferencia en el quórum con el cual se llenan esas posiciones. Cuéntame desde tu punto de vista, que tienes muchos años, obviamente siendo parte de la fuerza laboral, del sector privado, del sector productivo, ¿cómo has visto que esto ha evolucionado y qué cosas crees, que han sido favorables para que esto haya evolucionado de tal manera? Y cuéntame, cuando te refieres a quórum, ¿te refieres al crecimiento de uno de lograr posiciones de alto liderazgo? Y a los porcentajes tal vez. De hombre y mujer. Exactamente, Okay. exactamente. Bueno, para mí el crecimiento personal y el liderazgo es clave de eso, ¿no? Cuando uno comienza a crear esa credibilidad con los jefes directos, con los equipos de trabajo, uno comienza a hacer su propio camino. Y no hay nada como dar resultados positivos, pero que a la vez las relaciones interpersonales sean fluidas, sean bonitas. Y para mí eso es la clave para iniciar un camino para los más jóvenes que están escuchando este programa, pero también para los que quieren dar un siguiente paso. Que se trata de una combinación, lograr resultados, saber qué resultados quieres alcanzar en tu puesto de trabajo o en tu emprendimiento, pero cuando lo vas a hacer, hacerlo siempre de una manera que haya un buen trabajo con tus compañeros, con los jefes, con los que están trabajando contigo en tu equipo, directamente reportando a ti también. Porque el mundo es muy chiquito, da muchas vueltas y uno no sabe a dónde salen las siguientes oportunidades, ya sea dentro del mismo espacio donde uno está o en nuevos espacios que uno ni se imagina. Claro. Y a veces son subalternos de uno, lo que después lo contratan a uno para un nuevo negocio o que te buscan como socio para un nuevo emprendimiento, seguro lo has vivido tú mismo. O te refieren por una buena relación que tuviste con ellos. Así es. Claro. Y uno pues siempre pues manejar ese balance de lo que son las relaciones y los resultados. Eso sería para mí clave. Y pues cómo lograr como mujer esa credibilidad para seguir alcanzando. Yo creo que hay que aprender a hablar el lenguaje de todos, ¿no? Y el lenguaje que tenemos común en las empresas muchas veces sí son los resultados y las métricas. Y yo creo que esa es una manera muy importante de continuar en esos caminos. Claro. Y hace poco estuve conversando con una amiga que me invitó a un conversatorio también sobre estos temas y me preguntó algo similar, ¿no? Como cuéntame algunos de los secretos en tu experiencia. Y yo le contaba que a veces los mensajes uno los puede mandar sin tener que decirlo. Entonces, cuando yo comencé en mi carrera, yo la comencé pues primero en el mundo de las ONGs, en el mundo ambiental, pero brinqué a Copa Airlines a muy temprana edad, en ese entonces como gerente de programas de fidelización. Y de ahí pues otros cargos hasta ser directora de comunicaciones, pero cuando yo comencé, yo estaba muy enfocada en los resultados, en las métricas, en la empresa pues lo que se mide se mejora, eso es bien importante. Es muy importante eso.
Pero a los 23 años tampoco quería estar teniendo que decirle a todo el mundo, mira, es que yo mejoré así tanto los números. Es que así, porque al final uno podía salir como un poco engreído, ¿no? Entonces, en ese momento opté por comenzar a hacer informes de gestión que nadie me había pedido. Ok. Mis jefes no me pidieron, no sé si semanalmente veíamos los Updates, resultados con el tipo equipo de updates. trabajo, ¿sabes? Con mis compañeros de mi departamento y demás. Pero eso es diferente a hacer un informe de gestión que publicas, que se lo comparten a los vicepresidentes de la empresa, quién sabe, hasta la junta directiva. Y yo los comencé a publicar de manera muy rigurosa, de manera trimestral. Ok. Y era el informe trimestral de programas de fidelización. Y eso nace como algo tuyo propio. O Sí, sea, bueno, en realidad yo estaba orgullosa de los resultados, ok, ok, así ok. que comencé a publicarlo y luego si algún resultado no está tan bueno un quarter, un trimestre, no pasa nada, igual sigues informando porque se trata de transparencia. Claro, claro. Y también comencé a poner los pósters de las métricas principales en mi oficina, en la parte de atrás, de tal modo que cuando un jefe iba caminando por el pasillo, veía las métricas del área y así uno sin tener que estar diciendo mucho, los números son los que hablan por uno. Claro. Y los números en todo momento, pues cómo están Ujú. enfocados, qué números escoges ver, eso también dice mucho de ti, porque no es nada más tomar números por tomar números, sino ya esa independencia que uno tiene a nivel gerencial de también optimizar qué es lo que queremos medir, Claro. a dónde queremos ir, cómo queremos enfocarnos y no esperar a que alguien nos diga qué es lo que se considera un resultado óptimo, sino uno también pues poder hacer esa introspección dentro del área y decir nuestro resultado óptimo se mide de esta manera. Claro. Te quiero hacer una pregunta, algo que mencionaste ahorita. Arrancas a temprana edad en las ONGs. Te pasas Ujú. a Copa, que claramente es una empresa espectacular, enorme, ha sido escuela para muchos, hay mucho por Así es. aprender ahí y hay mucha posibilidad de crecer también. Y en esa etapa, cuando uno arranca en esas primeras experiencias laborales en tus 20 y demás, uno está constantemente, dependiendo del tipo de persona que eres, pero creo que muchas personas están constantemente buscando esa oportunidad para demostrar su valor dentro de la Ujú. organización y seguir creciendo, ¿verdad? Y así se te dio a ti hasta que dijiste que llegaste a ser directora de comunicación en esa primera experiencia o esa primera Sí. empresa o segunda empresa que te abre las puertas y en la cual logras escalar. Hay dos preguntas que me surgen ahí. Uno, si miras hacia atrás, a tu propia vida, ¿dirías que Ujú. siempre tuviste esas ganas de crecer hasta estar en posiciones de liderazgo? O sea, ¿tenías ese hambre? ¿Sientes que eres una Mm. persona que tenías como ese hambre y esa curiosidad y esas ganas de crecer? Eso es uno, porque hay personas que tal vez lo tienen muy Ujú. desarrollado y hay otras personas que lo desarrollan cuando encuentran algo que les apasiona o que les gusta, dependiendo, Mm. ¿no? Eso quería conocerlo primero. Si crees que a temprana edad tú eras una persona que tenía ya esas ganas de crecer. Ujú. Y lo otro es, luego de que me respondas eso es, ¿qué crees que son cosas que a esa edad, que tal vez no tienes todo el expertise del Ujú. mundo, pero puedes tener mucha energía, muchas ganas, te ayudaron a ir creciendo dentro de esa Sí. organización? Y son excelentes preguntas, te felicito, porque estas historias ayudan a uno a autoconocerse, pero también a contribuir a los demás. Entonces, sobre las ganas que tenía desde un inicio, digamos, de comerme el mundo, Sí estaban. sí, claro Ok, que sí. Yo ok, siempre fui una niña que mi mamá cuenta historias. Mi mamá fue mi maestra en primer grado. ok, Así que aprendo mucho de cómo ella me veía a mí a través de sus ojos de madre, pero también sus ojos de educadora. de educadora. Y ella en ese entonces me veía siempre, tenía un Mickey Mouse Club cuando estaba en primer grado y ella Ok. dice que yo andaba mandando a todos los otros niñitos. Organizándolos de una vez. Yo no sé si yo soy mandona o no mandona, otras personas podrán decirle, ¿no? Pero digamos, me gustaba mucho organizar las cosas, me gustaba mucho compartir con mis compañeritos desde primer grado, tomar un rol muy activo, no ser solo seguidora, sino eh, ayudar a tener un plan, si vamos a hacer el Mickey Mouse Club, caminar en el parque con una bandera, quién va a hacer la bandera, quién la Ok. va a dibujar, y al día de hoy hasta recuerdo quién dibujó la bandera. Wow, Sí, imagínate. em, ahora, ya cuando comencé mi vida laboral, ese deseo, yo no creo que venía tanto desde un lugar de quiero estar en el lugar más alto de liderazgo. Ok, Yo creo que quizás venía de un lugar de que a mí me gusta entender el todo. Entonces, cuando uno entra a una empresa, uno muchas veces ve un pedacito, ujú, muy chiquititito. ujú, Y yo sí tenía ese deseo de ver como el ambiente más sistémicamente, ya, hablando, y cómo uno puede tener un impacto a nivel más global, en el lugar a donde uno esté. claro.
Entonces, cuando yo comencé, pues en ese ejemplo de ese inicio de carrera, tanto en ONG como en Copa, en ese momento, sí me interesaba el cómo funciona el todo. Entonces yo entré como un programa de fidelización, pero yo estaba muy cerca de mis contrapartes. En ese entonces era el aliado de Copa, que tenía pues eh, una participación accionaria muy importante, Ok. y yo viajaba muchísimo en estos aliados, y allá me gustaba mucho entender cómo ellos generaban el éxito en su empresa. Ujú. Y lo que sea que yo aprendía de allá, lo traía a mi pedacito, que en ese entonces era grandecito para tener 22 años. Yo digo, eso fue un Una gran... chiripazo, porque no, o sea, hoy en día quien a los 23 años entra a un puesto gerencial en una empresa de ese tamaño es Ujú. inusual. Yo creo que tuve algo de suerte, algo de preparación Claro. y quizás algo de empuje personal de cómo uno se proyecta a nivel de las entrevistas y qué impresión causa. Ujú. Pero yo creo que el traer ideas de ese todo y cómo el todo nuestro en esa empresa en la que yo tenía un pedacito muy puntual, y cómo podía aportar a las otras áreas de trabajo, para mí era muy importante. Entonces ya yo comenzaba a interrelacionarme con todos los equipos de la empresa. Si era del área del aeropuerto, para ver cómo la experiencia del cliente podía ser mejor, si era con los agentes de ventas, para ver cómo podían eh, proyectar mejor el programa de fidelización, si era con el equipo técnico, y me metía hasta a donde los proveedores de tecnología para ver ellos cómo programaban, para Ok. entonces asegurar que lo que sea que ellos estaban programando funcionara para los Hiciera pasajeros. sentido, ¿no? Con ese... Claro, entonces al uno poder ver las empresas, las organizaciones de una manera más amplia, más sistémica, eso por supuesto aporta a que uno tenga las capacidades para estar en un puesto de liderazgo más Ujú. alto, porque mientras más alto uno va, y todavía hay muchas empresas que son bastante jerárquicas, especialmente en América Latina. Globalmente ya se estila otros modelos de liderazgo Ujú. organizacional en los cuales son menos los niveles de Verticales, más más horizontales. horizontales y más equipos de trabajo que se interrelacionan. Ujú. Entonces, pero en el mundo jerárquico, pero también en el mundo más flat, por decirlo así, más interrelacionado, el poder ver las cosas de manera sistémica es muy poderoso. Claro. A la vez, poder hacerlo puntual, ¿no? Es como Ujú. uno encuentra un balance entre lo sistémico y lo Claro, puntual. es tal vez esta idea de que o ves una parte del engranaje, que tú eres parte de ese engranaje y es importantísimo para que la maquinaria ande, pero si te vas un poco más hacia afuera o lo ves de otra óptica, pues es una maquinaria enorme. Claro. Que muchas veces, y quiero aportar algo ahí, me ha pasado cuando comparto con organizaciones y demás, de que a veces las personas que están en posiciones de entry level o todavía no Ujú. están en posiciones de liderazgo tienden a disasociarse un poco de la importancia que tiene su rol para la organización. Exacto. Porque pueden sentir que, bueno, es un entry level o no tengo equipo debajo aquí en supervisión ni nada, pero es este concepto que lo que tú estás haciendo en ese momento en la organización es lo más importante que puedes estar haciendo en ese Así es. momento con esa oportunidad que tienes y que te han dado, ¿no? Porque si la maquinaria no está bien engrasada en todas sus partes, pues no camina bien, ¿no? Y a Así veces uno es. pierde eso de vista. Bueno, y los líderes más altos en la organización dependen de que todas las personas que tienen contacto directo con el usuario final sean quienes representen con Ujú. excelencia a la empresa. Ujú. Porque el gerente general de una empresa no está tomando reservaciones del restaurante por Claro, teléfono, claro. de pronto de un amigo o de otro, pero no es lo usual. Entonces, eh, nuevamente, esta parte sistémica, y en el mundo del liderazgo podemos hablarle de que es un liderazgo holístico, porque el pedacito es parte de un todo y el todo es parte de un pedacito. Ujú. Entonces ahí estamos como entrando en otros temas de liderazgo, Ujú. eh, pero ese era mi norte. Si Ya, regresamos a esa historia, no era claro. tanto yo quiero ser vicepresidente de tal cosa en tanto tiempo, sino cómo puedo yo impactar positivamente a esta organización de una manera que se sienta bien para mí. Increíble. Y para mí pasarla bien siempre ha sido muy importante. Al final, entonces, como tú lo planteas, el poder llegar a esas posiciones en donde adquieres más responsabilidades, tienes más posibilidad de impactar a la organización porque ya tienes tal vez decisiones más estratégicas, es una consecuencia de tener esa curiosidad por entender tu organización, por aprender de tu organización y por ver Claro. dónde aportas valor en lo más que puedas. O sea, no es algo que necesariamente perseguías, es algo que se fue dando por consecuencia de estar haciendo muy bien tu trabajo y de estar preocupada por aprender, aprender, Sí. aprender.
fue más o menos tu camino. Y cada quien tiene un camino diferente y cada líder tiene, pero un camino diferente y una visión diferente de lo que quiere. A mí personalmente siempre he sentido mucha curiosidad por cómo funciona el todo. Increíble. Entonces, eso por supuesto tuvo resultados, creo yo, positivos. Claro, de pronto había otras personas que ¿sabes? Uno tiene que balancear si me estoy metiendo en el trabajo de la otra persona, cómo puedo balancear eso, pero al final el tener un conocimiento más sistémico, claro que nos ayuda a poder tener una visión más general de una empresa para poder tomar mejores decisiones, guiar mejor a los equipos de trabajo para impactar positivamente. Al final la empresa son todos los colaboradores de una empresa logrando objetivos y propósitos en común. Así que sí, yo pienso que mi norte, más que tener un puesto, era tener un impacto. Increíble. Con mucho impacto. Increíble. Y creo que de ahí fue que surgió. Y ya se me pasó cuál era la segunda pregunta que me habías planteado. Claro, y la segunda pregunta luego que nos hayas contestado esto es que entonces, una vez que uno tiene, ya sea por la ruta que quieras, hay personas que son como muy centradas en, sabes que yo sí quiero ser el CEO de una empresa algún día y tal. Hay otras personas que tal vez como tu enfoque era, yo quiero generar mucho impacto y el tener ese mindset, pues naturalmente te fue haciendo subir en las escaleras, digamos, corporativas, porque a más impacto generas, más posibilidades tienes de que la gente te note y de que la gente quiera estar rodeada de ti y demás. La segunda pregunta era, para las personas que están en esa transición, que están en ese camino todavía de construir su carrera profesional, llámese que están recién empezando o personas que están en sus 30, sus 40, etcétera, y están todavía construyéndose personal y profesionalmente, ¿cuáles son algunas cosas que tú crees que son importantes o que a ti te ayudaron a subir, digamos, en esa trayectoria personal? Número uno, creo que ya lo dijiste, que es ese tema de curiosidad. O sea, esas ganas, ese hambre de saber el todo. Eso es Sí. curiosidad porque si tú estás operando aquí y este área no te corresponde, tú no tienes en verdad la obligación de conocer ese área, pero tú querías conocer ese área. Entonces, Así es. curiosidad lo pondría en esa lista por lo que nos comentaste. ¿Qué otras cosas crees que son importantes? En el mundo, y voy a volver a la primera pregunta que me hiciste también sobre la paridad de género y cómo Ok, pueden las mujeres también entrar en espacios altos de liderazgo, pero esta respuesta va a todos, hombres y mujeres. Tener mentores en el camino es clave. Por supuesto, por la parte de curiosidad, así como me contabas antes de que iniciáramos a rodar este programa, me comentabas sobre los inicios del programa y cómo tenías esa curiosidad de compartir con otros que ya habían caminado esos caminos o otros caminos. Y al final eso es lo que es el mentoring. Es conocer a otros, qué cosas les han funcionado, qué consejos le pueden dar a uno de vida. Creo que es de lo que se trata este programa. ajá, Y a muy temprana edad yo tuve maravillosos mentores, hombres y mujeres. increíble. Y son hombres y mujeres que todavía me acompañan. Te contaba, por ejemplo, de la ONG en la que trabajé antes de entrar en Copa. Y en esa ONG, la que me contrató en ese entonces, yo todavía estoy en contacto con ella. Me invitó este fin de semana al aniversario número 25 Wow. de ese proyecto, que es un proyecto espectacular, que hoy en día ya lo que era en ese entonces una idea y una visión, ya es formalmente un parque nacional en Panamá, Wow. pero en ese camino está esta mentora. Yo Ok. aprendí muchísimo de cómo ella opera, cómo tienes una visión, cómo esa visión puede tener diferentes caminos que son a veces complejos, pero la constancia lleva al éxito. Y esta es una mentora que yo tengo muy en mi corazón porque me enseñó la honestidad, el trabajo arduo, la importancia de conectar con todo el mundo, aunque no los conozcas, ver cómo abres nuevos caminos y del trabajo comunitario, de cómo los mejores planes vienen from the ground up, vienen eh, con el todo. Claro. Y todos esos aprendizajes de esa mentora, yo me los llevé a la empresa privada, me los llevé por Ujú. supuesto a Copa, allá pues para prepararme y hacer mi trabajo bien. Hacía esos mismos talleres que hacía en la ONG con Ok. personas en las comunidades de la costa abajo de Colón en Panamá y con padres de familia de escuelas, con personas que trabajaban en el campo. Esos mismos talleres los comencé a hacer para poder diseñar las estrategias de comunicación en la empresa en la que luego pues fui directora de comunicaciones. Y eso me lo sigo llevando al día de hoy, pero es porque lo he trabajado con una mentora
Luego, por supuesto, estando en la aerolínea, tenía los mentores de la empresa multinacional que tenía esta participación accionaria Ujú. y todavía son mentores. Cuando yo tengo una decisión importante que tomar, son personas que yo llamo por teléfono Increíble. y me dan respuestas tajantes. No cojas por aquí, coge por allá. Y ya, yo tomo mi propia decisión, pero son gente que yo sé que me quieren. Yo sé que son gente que confía en mis capacidades. Sé que son personas que quieren lo mejor para mí. Eh, Tuve también mentores y creo que es otra de mis recomendaciones sería activar el liderazgo fuera de la oficina. Ok. A muy temprana edad comencé a ser líder de los espacios de alto liderazgo de mis asociaciones de exalumnos, de mi universidad o en grupos de lo que fuera, de amistades y uno cómo organiza diferentes actividades que uno quiere hacer de beneficencia, de caridad, Ok. lo que fuera. En las redes que hay, activar el liderazgo, así uno también se proyecta con otras personas, ven Ujú. cómo es el estilo de uno y además uno se la pasa bien en la vida, abres muchas más puertas, las personas te pueden conectar cuando están buscando a alguien para que tenga ciertas Te tienen capacidades. ahí top of mind porque te han visto en acción, te has visto Han trabajado compartiendo. contigo, saben si se Claro, siente bien trabajar contigo o no. claro. Pues uno puede ver un currículum de una persona y ver esta persona es una lumbrera, tiene las mejores experiencias en las empresas más exigentes, pero bueno, no estoy segura cómo se siente trabajar con esta persona o cómo Ujú, maneja sus equipos. No hay mejor ujú. manera de verlo Que que en en la acción, práctica. claro, Así que bueno, por ahí ya van dos tips, ¿no? Los claro, mentores y los mentores a través de la vida. No es nada más mentor en un momento, sino cultivar esos mentores a lo largo de la vida. claro. También el desarrollarse en los equipos fuera de, ya sea gremios, actividades con exalumnos, ya sea parroquia o grupo de fe, uno ahí también brinda su trabajo en Claro. todos los ámbitos. Así que bueno, esas son Me, dos. me No sé si quieres gustan, más, por ahí vendrán más. no, no, me gustan esas tres. Les hago un pequeño recap para la gente porque creo que son espectaculares. Curiosidad, Ujú. tener curiosidad por conocer qué hay más allá del todo. Me gusta Sí, eso como lo planteas. De ahí el tema de los mentores, que estoy 1000% de acuerdo. Yo creo que en mi camino los mentores han sido gran parte de mi formación y con todo el ujú, mundo siempre casi que tengo la oportunidad se los menciono. Es alguien que ha caminado un camino que tú estás por transitar, que está dispuesto a condensarte esas estrellones, ujú. aciertos, desaciertos, errores, fracasos y decirte, hey, aquí está, por aquí o por acá. Y como tú dices, con tus mentores, al final uno toma su decisión y de eso se trata, pero ahora tienes un poco de input de diferentes Claro. lados, ¿no? Entonces espectacular esa parte. Pues, y con esas y con esas recomendaciones que nos has dado, quiero pasar a otra próxima pregunta, porque esto creo que son herramientas que las personas deben cultivar a medida que van transitando su carrera personal y profesional. Hay otra parte que te quiero preguntar que es, luego de la experiencia que tú has tenido en el mundo corporativo, pasando por diferentes empresas y Ujú, demás, entiendo que al haber estado en Copa, si bien es cierto, estabas con el programa de fidelización o de loyalty, por así llamarlo, siempre has estado entonces muy cercana al mundo de la logística, ¿verdad? ujú. ¿Por qué el mundo de la logística? ¿Hubo algo ahí que te mantuvo apegada a ese mundo? O sea, es una industria que claramente es como que columna vertebral para el mundo entero, entonces es una Así industria que es. siempre será muy productiva. ¿Hay algo más ahí que te llamó la atención? ¿Por qué te mantuviste dentro de esa industria? ¿Alguna vez saliste y estuviste por otro Sí. lado? Cuéntame un poquito de esa parte en tu carrera. Bueno, me salí bastante y muy divertido porque aprendí a cómo se mueve uno de un mundo muy estructurado como es la logística y la aviación a un mundo muy orgánico como es el mundo de la cultura. Ok, Y yo también ok, fui directora de operaciones y de comunicaciones para un festival, el ok. Festival Internacional de Cine de Panamá, por varios El años, IF, del lo 2013 máximo. al 2019. Ok. Entonces recuerdo que ahí aprendí a fluir más orgánicamente, lo cual Menos era estructura. bastante difícil para mí. Y ahora pues valoro mucho de esa experiencia que en el liderazgo uno puede fluir con estructura, con planes concretos, con metas específicas. También en el interín te comenté antes de comenzar a rodar que una de las personas que entrevistaste recientemente, yo tenía una historia también de trabajo con ella. Correcto. Veníamos de trabajar en una empresa comuna donde había unos planes muy específicos semana por semana Ok. para dar a luz un proyecto de turismo en Panamá. Así que yo venía de un mundo muy estructurado y aprender a fluir más orgánicamente fue algo
que aprendí y que valoro muchísimo, porque hoy en día encuentro que en el liderazgo encontrar ese balance entre entre la estructura y los planes, pero dejar suficientemente abierto para que la vida nos sorprenda un poco, para que las oportunidades puedan llegar, las sincronicidades se nutran en un ambiente a donde les permitimos que entren, ¿no? Y poder Claro. aprovechar las oportunidades que vienen también en el camino. Entonces, bueno, la logística me llamó desde el día que nací, porque mi abuelo fundó una empresa de logística cuando Ok. hace más de 70 años. Wow. Esta empresa se llama Joaquín y Compañía, hoy en Ujú. día tiene más de 1.500 colaboradores. Wow. Comenzó a operar desde la zona libre de Colón, hoy en día Ok. también está en otra área en Panamá que se llama Panamá Pacífico. Sé que la audiencia es global, entonces por eso explico Claro. un poquito más. Así que yo nací entre cajas y montacargas. Comenzó como una empresa familiar y hoy en día son varios grupos accionarios Ok. y un liderazgo pues más complejo de lo que era ese entonces mucho antes de que yo naciera. Pero desde el día uno tuvo clientes multinacionales de talla global. Entonces uno va entendiendo desde muy temprana edad cómo son los manejos a nivel interculturales, Ujú. cuando tienes clientes importantes que vienen de Japón, por ejemplo. Recuerdo, mi abuelo solo tuvo una hija, Ok. hija única, que es mi madre, entonces éramos 3 nietos. La Ok. cercanía con mi abuelo era muy grande, íbamos muchísimo a la oficina con él de Claro. chiquitos. Y recuerdo cuando venían a visitar los clientes de las multinacionales a la casa, cómo era el manejo de las relaciones en ese entonces, siempre muy cercano, de muchísimo respeto, pero también de intimidad y cercanía. Y así uno va entendiendo desde una temprana edad que Panamá es un punto de encuentro para el mundo. Y eso fue Ujú. parte de mis enseñanzas desde que yo era niña. Y eso es como para mí un hilo conductor de mi vida, porque nací allí, En ese en mundo. ese mundo. Claro. También nací en el mundo de que aprendí que pues la carga y las cajas se quejan tanto como los pasajeros cuando comparamos con la aviación. Ok. Para ponerlo en positivo, tienen tantas necesidades o más como los pasajeros. Y su importancia a su destino final es tan o más importante como la de un ser humano que está transitando a través de Panamá. Ujú. Entonces, eh, conocer pues a profundidad y de manera muy intrínseca el valor que tiene Panamá como punto de encuentro para el mundo es para mí muy valioso, es parte de mi hilo conductor. Luego lo aprendí cuando trabajé en esta ONG, que te digo, trabajando en Claro. crear un espacio. En ese entonces se convirtió en un área protegida en Ok. Panamá, eh, porque era un área protegida muy importante para la migración de aves y de especies a través del istmo. Que es parte de nuestra esencia como país, nuestra flora y fauna. Es un punto de encuentro, o sea, Claro. realmente estas especies cruzan a través de esta área que en ese entonces era parte de la zona del canal, era parte de una base militar estadounidense que pasa entonces a manos panameñas, entonces era cómo se va a desarrollar ese área. Claro. ¿Se desarrolla O no se no se desarrolla. desarrolla y se Claro. mantiene como un parque nacional? Y hoy en día es el Parque Nacional San Lorenzo. Pero la migración de las especies, la continuidad del tránsito de las especies a través de las Américas fue parte de mi hilo conductor al ser parte de ese proyecto que este año cumple 25 años. Wow. Entonces, Qué locura. yo creo que va más allá de la logística y la aviación o la carga, pero Panamá como punto de encuentro. Y si vemos un proyecto como el Festival Internacional de Cine de Panamá, También. es ese mismo hilo conductor, cómo Panamá se convierte quizás está un poco trillada el término hub, pero es que eso es lo que es, o sea, es un punto de encuentro y de tránsito de las grandes cosas en Panamá. eh, y más allá de Panamá también, o sea, para todo el mundo a través de la unión de las personas. O sea, igual puede haber otros puntos de encuentro a nivel global, pero la importancia del eje conductor no es el nacionalismo de Panamá, sino que, que hay puntos de encuentro, hay puntos de interconexión y cómo podemos crear en el mundo más puntos de interconexión para que fluya la comunicación, la tecnología, la logística, el arte, la literatura, la migración de las especies. Y ese es para mí un hilo conductor. Claro. Así que bueno, la logística siempre ha sido Parte de. parte de mi vida en ese sentido, pero también es una industria que se goza, es una industria de adrenalina pura, la industria cultural también, hay Ujú. mucha adrenalina en ella, eh, no duerme,
no duerme. Definitivamente que no. Eso no significa que uno no puede dormir, porque dormir es muy importante para el ser humano. Sí, definitivamente. Pero nada, la verdad es que el que disfruta en estas industrias que siempre están activas, que siempre se están moviendo, hay mucha actividad, es muy divertido y digo yo que eso se mete a uno como en la sangre, ¿no? En el ADN, el estar siempre vigilante, siempre activo. Hay una pregunta que me surge. Cuando terminas tu etapa en Copa, ¿verdad? Que Ujú. bueno, ahora me queda más claro que antes el hecho de que la logística, pues, corría por tu sangre y estaba en tu ADN. Me gustó eso que dijiste, que creciste entre cajas y montacargas, pues porque si es una empresa familiar que nació hace 70 años, mencionaste. Sí, más de 70 Hace más de años. 70 años, Sí, pues es algo que veías y que seguramente cuando miras hacia atrás, te acuerdas o no te acuerdas de chiquita, son memorias que están ahí siempre muy presentes. Entonces tal vez era algo hacia lo que gravitaste naturalmente. Pero ujú, hay una parte que no me quedó claro y quiero entender porque a veces esos giros que da la vida son súper interesantes. A veces tal vez uno no puede saber a dónde te están llevando o por qué o cómo llegaste ahí, ujú, pero creo que lo importante es atreverse y tomar esas oportunidades. Y es, cuando terminas tu etapa en Copa, pasas a Leaf, ¿verdad? ujú. ¿Cómo se da esa transición hacia IF y por qué pasar de algo tal vez más estructurado como lo es el mundo de la logística al arte? O sea, ¿a dónde viene esa curiosidad por el arte? ¿Había artistas en la familia o sea, simplemente tú tenías, sabes, pasión por los artes? ¿Cómo se da esa transición hacia este mundo que es otro mundo totalmente distinto, que es un mundo que está creciendo mucho en Panamá, que Ujú. nos tiene a quienes somos parte de ese gremio, de ese mundo, súper contentos por lo que se está viendo Sí. últimamente? Pero ¿cómo se te dio esa transición hacia algo que está completamente fuera, digamos, de la vertical natural que uno pensaría, bueno, si yo estoy en este área, yo voy por aquí? Ujú. Y bueno, nuevamente voy a volver al tema de los mentores, Ok. porque es que los mentores abren puertas. Ujú, Y también voy a volver al tema de ser una mujer en un mundo de negocios ujú. y en un mundo empresarial y en un mundo en la fuerza, ser parte de la fuerza laboral. Y aquí cada mujer tiene su historia, cada hombre tiene su historia, pero yo les puedo contar que cuando yo tuve a mi hijo mayor, yo tomé la decisión de separarme de mi puesto por Ok, tiempo completo ok, en la empresa en la que estaba, que en ese entonces era directora de comunicaciones, y fue una decisión supremamente difícil, pero claro. yo también tenía un llamado a la maternidad que era muy poderoso, muy fuerte. Y entonces pues tomé esa decisión y tuve la grandísima suerte que me pude mantener activa Ok, como consultora por varios años más. ok, ok. Entonces pude seguir teniendo, voy a pasar un poquito al Spanglish, ¿está bien contigo? Claro, claro, por Have your supuesto. cake and eat it too, Claro. que no es usual. Yo Ajá. soy Spanglish y digo, mi apellido son Smith y Kane, entonces Así si me ven que que hago pausas muy largas es porque eh, estoy rebuscando en mi cerebro las estás palabras, traduciendo sí, pero a esa no la encontré la Ok, traducción coloquial en español, que es básicamente tener todo lo que uno quiere. claro. Entonces tuve la oportunidad de tener todo lo que quería. Pude mantenerme activa en un lugar que yo amaba con pasión y locura. Amo con pasión y locura el día de hoy. La sangre azul no me la quitó nadie, esa todavía está allí. Y no es azul de nobleza, sino de que de verdad el azul de los colores de una empresa que uno ama y que uno es parte de ella, en la que uno también ha cultivado mentores y gente que confía en Claro. uno, en mí y en las capacidades que uno tiene. Y aún más cuando es parte de su historia familiar. O sea, es sí, parte de ustedes, ¿no? Como familia. Bueno, por la parte de JK en el color De no es azul, JK, yo me estoy claro. refiriendo a Copa, Ya. porque cuando salí de esa empresa, cuando salí de Copa, yo nunca estuve operativamente en JK y compañía, estuve nada más a nivel, he estado solo a nivel de junta directiva, Ok, pero estando en Copa, que salí en ese momento porque tuve a mi mayor, quedo como consultora por varios años más en proyectos estratégicos y muy interesantes para mí, sirviéndole a esta misma organización. correcto. Ok, Por ok, eso digo que I ok. had my cake and ate it too, porque eso es una suerte, pues, o sea, Claro, tuve mucha suerte. claro. Claro, creo que la suerte se la gana uno también. Obviamente había cierto nivel de confianza, había en mis capacidades, en que yo tenía lo que se necesitaba para liderizar proyectos estratégicos muy puntuales, que de pronto no había el personal en el día a día para ejecutarlos. Y pude entrar a hacer consultorías por varios años, Ok. mientras tuve a mi primer hijo, mi segundo, mi tercero, y son 4 adolescentes que yo tengo Wow. hoy en día. Ok. Entonces, la transición al mundo de la cultura vino muy natural porque el presidente y CEO de Copa me recomendó a trabajar con la directora
del Festival Internacional de Cine, que es su esposa, quien es, Que era Pedro Gebro me recomendó y a Pituca con Ortega Pituca, en aquel entonces en ese estaba claro, entonces, con porque ella Pituca, estaba sí. buscando un nuevo director de operaciones. Yo nunca había estado en un Festival Internacional de Cine. Me encanta el cine de toda la vida. Yo estudié comunicaciones y ciencias políticas, Ok. entonces sí, yo veía cine independiente desde que era niña, Hay afinidad con... pero nunca había estado de lleno en un emprendimiento cultural de tal magnitud. Entonces allí también hubo suerte de que hubiera esa confianza en mis capacidades y por supuesto de la recomendación que vino de alguien que me conoce y a quien estimo de aquí a Júpiter ida y vuelta, alguien que es muy cercano pues a mí y a mi corazón y alguien que aprecio y quiero y admiro mucho. Entonces las transiciones nuevamente se dan por las personas que uno conoce, por la huella que uno deja, por los resultados que uno crea en el camino. En ese momento, al festival quizás le venía bien una mente que podía estructurar planes de una manera muy clara, en los planes de ejecución, semana a semana qué se va a lograr. Entonces, traes algunos de esos conocimientos de planificación estratégica para volver a crear un equipo de trabajo para ya lo que fue la tercera edición del Festival Internacional de Cine y de ahí en adelante. Así que fluyó muy naturalmente y orgánicamente. Claro. Pero viene de esa parte de lo que dices, mira, la importancia o el impacto que puede tener en tu vida esa capacidad que uno tenga de relacionarse con las personas y dejar buena impresión en las personas. Que eso, Sí. al final esas buenas impresiones se construyen desde el punto de haberte preparado, tener buena disposición, tener linda energía, porque al final, cuando uno quita todas las capas de la cebolla, a mí me gusta usar esta analogía, cuando tú vas quitando todas las capas de la cebolla, últimamente no somos un profesional hablando con un profesional, somos una persona hablando con otra persona, Sí, ¿verdad? Entonces, somos humanos. cuando quitas todo eso del emprendedor, el profesional, el gerente, el tal, somos personas hablando con personas y al final uno quiere tener cerca a las personas que les hacen sentir bien, con las que Ujú. se sienten cómodos, con las que se sienten soportados, eh, en confianza, etcétera. Entonces, ¿qué importancia eso? Imagínate de un proyecto para el cual, maybe, si tú lo ves desde afuera, tú dirías, bueno, pero Ana Karina no ha estado nunca en arte, no conoce de cine o tal vez de festivales. ¿Cuándo ella ha organizado un festival no organizado? ¿Por qué? Pero no sabes que ella es una persona que tiene X, Y, Z habilidades, es bueno trabajar con ella, vamos a traerlo on board. So, esto es para recalcar la importancia que tiene cada interacción que tenemos con una persona, el poder y el impacto que puede tener años más tarde. Uno nunca sabía dónde te iba a llevar eso, ¿no? Y así se trata. Que para terminar este punto de esta transición que hiciste, hay otra preguntita que te quiero hacer. Hay veces que llegarán a nuestras vidas oportunidades como estas, que Ujú. tal vez tú dices, bueno, de organizar festivales yo sé cero, porque todavía no he organizado Cero. ninguno, ¿verdad? Y así para cada uno que está escuchando, bueno, de tal oportunidad que me llegó, yo sé cero. ¿Cuál es como ese mindset o cuál es esa idea o cómo fue para ti ese análisis de no conozco, pero tengo una caja de herramientas y voy hacia adelante y aprenderé en el camino? O sea, ¿cómo se Sí. dio para ti esa aceptación de un nuevo reto? Porque creo que es importante para personas que escuchen de tu punto de vista que lo hiciste y que tienes mucha experiencia. ¿Qué pasa cuando la vida te toca la puerta con una oportunidad y tal vez estás ahí como que la tomo, no la tomo, Claro. sé hacerlo, no sé hacerlo, etcétera? Y por supuesto que experimenté todas esas emociones Claro. que comentas. Uno, el miedo, porque era algo nuevo, nunca lo había hecho, qué sé yo de un festival, tal cual como dices. Por otro lado, si estaba alineado o no estaba alineado y cómo se podía alinear a mi visión personal de vida. eh, y bueno, cualquier otro componente, ¿no? Cómo son las personas que trabajan allí, cómo me puedo relacionar con ellas, si seré feliz en ese ambiente. Para mí eso es importantísimo. Ujú. La búsqueda constante de las emociones renovadoras, para mí es importantísimo en cualquier decisión que tomo. Y el cómo, para mí, es conocer a profundidad. El preguntar, uno se puede atrever a preguntar y preguntar y preguntar, y si las otras personas de pronto uno nota que están ya un poco, ¿por qué va a seguir preguntando? Bueno, yo sigo preguntando porque es importante para mí y trato de bandear cómo pregunto de una manera que se sienta bien también para la otra persona. Pero yo tuve la oportunidad en el proceso de entrevistas de trabajo conocer a profundidad quiénes me acompañarían en el camino. Para mí eso es lo más importante. Equipo. ¿Quién es ese equipo? Yo no trabajo sola. Ok.
Y el mundo es como se interconecta la humanidad, como decía, de la migración de las especies y los aviones, igual para mí en la humanidad es cómo colaboramos, cómo trabajamos juntos. Si yo estoy nueva en un cargo, cómo encuentro un equipo que o sepa o me enseñe, o cómo busco nuevas herramientas para yo aprender y especialmente de las personas que me contratan. Si alguien está confiando en mí para yo hacer una buena gestión, entonces esa persona tiene que saber que yo necesito su acompañamiento, Ujú, porque sola ujú. es, sola no voy a cumplir con las expectativas porque ni siquiera sabría cuáles son las expectativas. Claro. O sea, cuáles son las expectativas, cuál es la visión en común, cuál es el camino que desean encontrar. Y ahí sí me sentí sumamente acompañada y acuerpada en ese momento por la directora del Festival Internacional de Cine, que o sea, nos sentamos larguísimas horas a planificar juntas. No es que yo iba y planificaba y organizaba. No, 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 no. Vamos a hacer esto Claro, juntas. ahí de la mano, ella que tiene la visión, el conocimiento y tú que traes otra caja de herramientas Así para es. aportar a. Y igualmente con la directora artística, conocer a muchísima profundidad cómo se desarrollaba la gestión que ella necesitaba de apoyo operativamente para poder hacer la gestión artística del festival bien. Y eso me lo llevo, no me quiero adelantar a preguntas sobre las cosas que estoy haciendo hoy en día, pero yo me lo llevo a mis grupos pues que he liderado más recientemente, ya sea la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Wharton, la Universidad de Pensilvania, o la Asociación Directoras de Panamá. A mí me gusta trabajar con una junta directiva sólida. Si estoy presidiendo un grupo, pues los directores que vengan conmigo, no es nada más que les reporto una vez al mes o cada Claro, 3 meses y yo estoy sola haciendo camino, hagamos camino juntos. claro. Y dedicar el tiempo a hacer camino juntos es algo que encontré en esa transición para poder decirle sí a esas oportunidades que se vienen. Y no es tanto que me estén cargando, no se trata de eso, se trata de entender bien la visión compartida, entender bien cuáles son los valores de esa organización que te da un camino, porque los valores son los que nos dicen por aquí sí, por allá no. Ujú. ¿Cuáles son los valores que compartimos? De allí, cuáles son los tiempos en los que queremos ejecutar lo que queremos lograr. Si podemos fluir, si podemos abrir oportunidades, si tenemos que ir como relojito, uno va entendiendo cuál es el camino que se busca y entonces poder fluir. Por supuesto, siempre trayendo a diferentes grupos, diferentes personas para lograr los resultados, porque incluso dentro de las organizaciones hoy se habla mucho de involucrar a las partes interesadas, a los stakeholders, Ujú. y eso es más de lo mismo, pero a nivel grande, ¿no? ¿Cómo Claro, podemos traer más aliados para claro. lograr el éxito? Claro, y que eso de involucrar a los stakeholders al final es esta idea tal vez de, con mi experiencia en Boxit, que inició como un startup y por supuesto el camino natural de este tipo de startups es reunirse con fondos de inversión, buscar capital, etcétera. Hablaban de este concepto que tal vez es un tipo de homólogo para esto que tú estás diciendo, que es la idea de smart money, ¿no? Ujú. De traer a tu compañía no solamente una inyección de capital, sino el smart money representa que es esa inyección de capital con que venga de una persona que te aporta o te trae un valor agregado. O sea, Así te dio es, plata pero conoce algo de tu industria, te dio plata pero te abre puertas. Entonces así es es. eso de que, o sea, somos todos este equipo acá, los directores o las personas que están en esas posiciones tal vez de liderazgo y demás, pero no puedo yo empujar esta carreta solo, sino qué cosa tú puedes traer a la mesa aparte de pues tu experiencia y esa visión estratégica que por supuesto que es fundamental. Y sobre esa pregunta, sobre esa línea, perdón, te quería preguntar, hoy día, Ujú. dentro de la asociación de directores, hay algo que me genera curiosidad, que es entender algo, pero primero quiero decir esta frase. Lo he escuchado a muchas personas que admiro, que son conferencistas, educadores, grandes empresarios y demás, que siempre estoy buscando educarme y aprender de ellos. A muchos les he escuchado este concepto de que it's lonely at the top, Ujú. ¿verdad? De que a veces cuando uno está en posiciones que requieren mucho de uno y con la cual tienes muchas responsabilidades adquiridas, a veces se puede sentir muy solitario, Ujú. ¿verdad? Porque tienes una responsabilidad enorme y tal vez no tienes con quién consultar este tipo de decisiones tan importantes que tienes que tomar. Mm. Con esa idea como premisa, quiero entender qué sucede en este tipo de asociación de directores. O sea, es un espacio creado justamente para que aquellas personas que están allá arriba, que se puedan sentir solitarias, compartan puntos de vista, cómo funciona, cuál es el propósito, para entender un poco del espacio Claro. donde estás hoy día, lo que crea.
y el impacto que tiene. Claro. Bueno, es una asociación sin fines de lucro que se dedica a ampliar los espacios para las mujeres en juntas directivas, Ok, mujeres calificadas, ok, mujeres que vengan con la capacidad, con la experiencia para mejorar las juntas directivas ok, y también hacer aportes pues a la sociedad y a las empresas. Hay muchísima data de que a donde hay diversidad de género hay mejores resultados, tanto financieros como factores de ambiente, sostenibilidad y gobernanza en las empresas. ok, Entonces, a eso se dedica y a través pues de la capacitación de mujeres, buscar mujeres para que formen parte de la asociación también y podamos compartir en esos espacios más cercanos nuestras experiencias unas con otras. También ampliar nuestros círculos de networking, como hablábamos anteriormente, ujú, tener mentorías de otras personas que quizás han caminado algunos pasitos más por delante de nosotras ujú, y poder beneficiarnos y así las que tienen más pasitos también les gusta nutrirse de los más jóvenes que tienen quizás más acceso a nuevas tecnologías ujú, o nuevas maneras de lidiar con las diferentes generaciones que vienen entrando a la fuerza laboral. Entonces es claro, un ganar-ganar. claro, Ahora, me preguntaba sobre It's Lonely at the Top. Entonces, es maravilloso que hoy en día It's Lonely si tú quieres que sea lonely, porque realmente hay muchísimos espacios a donde los líderes podemos crear estos espacios íntimos para sondear ideas, claro, conocimientos, así como estoy segura que en el mundo de los emprendedores también los hay. Y hay asociaciones para emprendedores muy importantes como el EO, por ejemplo, exacto. y asimismo también está para los que son presidentes, está el YPO, YPO, ujú, mujeres en juntas directivas, tenemos una asociación de directoras de Panamá, y asimismo habrá muchísimos otros que incluso uno puede eh, unirse a grupos de mastermind, tú estás en el espacio de ujú, liderazgo, pues el concepto de los masterminds es algo poderosísimo, súper poderoso. porque además cuando son facilitados por alguien que sabe facilitar esos espacios, se crean estos masterminds. Así que si uno no es parte de una de estas asociaciones, uno igual puede meter la plata, la mano en el bolsillo y Invertir en ti. invertir en ti, tener, no sé, espacios de coaching grupales para masterminds o compartir con coaches. Para eso la herramienta del coaching es maravillosa, porque a nivel si necesitas toda la confidencialidad. Usualmente los espacios de compartir tienen confidencialidad, pero si aún así uno todavía no se siente suficientemente cómodo para compartir, bueno, para eso están los coachings de liderazgo. Ujú, Uno puede acceder a ujú. ellos y hay toda clase de organizaciones que regulan la profesión del coaching de liderazgo. El que yo pertenezco se llama el International Coaching Federation, ICF, ICF, que tiene normas muy claras sobre confidencialidad, sobre cómo es la dinámica de la relación. Así que razones para estar lonely, claro, puede estar lonely si uno se queda en ese espacio y claro, uno se siente que tiene que tomar decisiones solo y que no hay nadie con quien compartir, pero bueno, uno puede expandir, compartir, especialmente si uno está sintiendo un poquito de ansiedad, que la ansiedad es muy humana, el nerviosismo es muy humano. ujú, Ahora, cuando tomamos decisiones desde un lugar de ansiedad, de miedo, de enojo, no necesariamente van a ser las decisiones más coherentes. Entonces, para el mejor manejo de ansiedad, aquí estamos entrando en terreno de emotional intelligence y todo lo que demás. es Es como fundamental, cómo podemos centrarnos emocionalmente y herramientas hay un millón, pero una de las que la ciencia también habla de ella, que es una de mis favoritas, es la que en inglés se llama Tend and Befriend. Y a las mujeres nos gusta mucho esta, que es el compartir y el escuchar. Entonces, no tenemos que vivir las decisiones solos. claro, Herramientas hay muchísimas. En los espacios de estos containers, estos contenedores como son las asociaciones o los grupos de alto liderazgo o de emprendimiento, como también están los coaching uno a uno de liderazgo o ejecutivos, que hay ujú, muchísimos extraordinarios coaches en Panamá y en América Latina, como con mentores que uno admira. ujú, Esas relaciones siempre son confidenciales y de muchísimo respeto a la intimidad de la persona. Así que no tiene que ser lonely, es lo que quiero claro, decir. No tiene que ser claro, lonely, podemos buscar las herramientas que mejor nos funcionan a cada uno de nosotros y así poder tomar decisiones que son coherentes con nuestros valores, con nuestro corazón, pero también que son inteligentes para lo que la situación requiere de cada uno de nosotros. mencionaste un tema que, bueno, es uno de mis temas
favoritos es algo que a mí me impactó a temprana edad por una situación que yo viví cuando yo tenía 15 años y que me ha acompañado el resto de mi vida y de hecho es uno de los temas que más comparto Ujú. y es una de mis más grandes pasiones, que es el tema de la inteligencia emocional. Yo creo que uno es quien es como profesional, uno es quien es como emprendedor, uno es quien es como padre de familia o como hermano o como hijo, por quién eres como persona. De Así ahí es. sale todo, ¿no? O sea, no puedes ser un gran profesional. Tal vez puedes ser una persona que ejecuta muy bien, pero eso no te hace un gran profesional. Eso te hace una persona que ejecuta bien. Pero si quieres ser un gran profesional all around, tienes que trabajar en ser una gran persona, ¿no? Entonces yo creo que de ahí sale todo y la inteligencia emocional es como la base sí, la base de esa pirámide. Ujú. Y te quería preguntar sobre ese tema. En tu recorrido, obviamente con la experiencia que tienes, con las posiciones que has ocupado, con inclusive esta parte que no sabía que habías tenido la oportunidad de que te haya ido también una organización, que la organización te quiera como consultora para la propia organización, entendiendo toda esta experiencia que tienes. Esa parte de la inteligencia emocional, de conocerse, de darse espacio para explorarse uno mismo, para entenderse qué cosas te generan estrés, qué cosas no te generan estrés y así. ¿Cuáles son cosas que has aprendido a través de los años que te funcionan a ti o te han funcionado o has visto en otras personas que te han compartido que crees que serían bueno que la gente conozca? No sé, o sea, eh, haz ejercicio porque el ejercicio libera ciertos químicos en tu cuerpo que te hacen sentir bien. O dedícate cada cierto tiempo a educarte porque entre más te eduques, más posibilidad de impacto tienes. O sea, ¿qué Ujú. cosas has encontrado ya como para la persona que crees que son positivas que la gente escuche? No, yo creo que la hora entera podríamos llevarnos en esa pregunta porque es Sin una duda. pregunta muy poderosa y te agradezco el ir un poquito más profundo en ella. Y ahora, la inteligencia emocional se cultiva. Hoy en día sabemos que las personas somos flexibles, nuestras mentes tienen capacidad de expandirse, existe. Neuroplasticidad. Exacto. O sea, y bueno, aquí yendo un poquito a la historia personal, yo recuerdo que en el colegio cuando éramos chiquitos nos hacían examen de IQ. Ajá. Y nada, yo me ponía brava porque si mi hermano era más inteligente que yo, quién era más inteligente. Pero Había una competencia ahí, hoy una en día podemos cosa. relax porque hay la Ok. neuroplasticidad. Así Queremos ser más es. inteligentes, bueno, activa esas neuronas para que se conecten. Así es. Quiero fluir Sí. mejor en matemáticas, bueno, practica más matemáticas. Así es. ¿Quieres fluir mejor en las letras? Bueno, hay toda Ponte a clase de escribir. herramientas. Sí, tal cual. No me he metido todavía a estudiar mandarín o cantonés, pero bueno, estoy segura que voy a ser bastante más inteligente el día que Que busque despiertes aprender esas otros. neuronas ahí, sí. Claro, y con la inteligencia emocional es igual. Ah, los niños hacen pataletas, Ujú. los adultos también. Entonces, hacemos pataletas de diferentes maneras. Claro. Y no solo pataletas, también los adultos, así como los niñitos, se esconden y salen huyendo y se meten debajo de la mesa. O si la mamá los lleva a una tienda y se asustaron o se abrumaron porque había mucho sonido, muchas luces, no sé, yo con mis chiquitos a, a- a veces me asustaba porque se metían entre la ropa y entonces ya yo no los encontraba, pero se estaban escondiendo. Ujú. ¿Por qué se escondían? No era por hacerme la vida imposible y pensar que se perdieron. Los niños no son malos, así como voy a asustar a mi mamá, me voy a esconder. Claro. Entonces los adultos también tenemos esas reacciones en nuestra vida adulta. Es como si tuviéramos un niño interior que está asustado y entonces de pronto contesta de una manera que podría ser mucho mejor o de pronto sale huyendo ante una situación. Y bueno, a mayor o menor escala, todos a veces reaccionamos. Entonces, para mí, la base de cómo cultivar esa inteligencia emocional, primero es el ejercicio de la pausa. Estoy haciendo la pausa en este momento. Ujú. No hay nada como una respiración. Aquí acabo de hacer otra pausa. Hagan la pausa conmigo. El poder de la pausa. Hay muchos autores de liderazgo que han hablado muchísimo del poder de la pausa. Algunos famosos, pues Stephen Covey. En esa experiencia que tuve, pues en mis inicios de carrera, tuvimos, mientras hicimos cambios culturales importantísimos en la empresa, se trabajó desde la parte de la cultura organizacional, llámese los valores, el norte, todo esto, los Ujú. planes estratégicos, pero también se cultivó los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Claro. Covey. Yo soy fan de Stephen Covey desde Lo entonces. máximo, él es lo máximo. Y los preceptos que tiene Stephen Covey son universales. Y hay muchísimos otros autores que también los han abordado en otro lenguaje, pero él habla de el ser proactivo y el poder de la pausa.
Y allí pues habla de un escritor muy famoso, superviviente de el Holocausto, que habla de ese poder de la pausa. Ujú. Y lo importante que es en ese momento, pues ahí es donde está la libertad del ser humano. Entonces esto, me pediste acciones puntuales. Bueno, esto es una acción puntual, que Tomarte pensamos que es pausas. tan sencilla que entonces no tomamos la pausa. Pero, viste, antes de que comenzáramos a grabar, ¿qué te pedí? Una pausa antes de arrancar. Ajá, Sí. Para como reconectar con uno o estar presente, que al final lo que uno necesita es presencia. Creo que cuando nuestra mente corre más rápido que nosotros, nos llenamos de ansiedad. Es como funciona el proceso de nuestra mente. Y muchas veces, tal cual como tú lo estás planteando, recomendando, esa mente que corre tan rápido más adelante que nosotros se puede desacelerar con tomarse una pausa. Es verdad. así es. Con Entonces respirar, con estar aquí. ahora voy a ir al segundo. ¿Qué haces en esa pausa? Si en la pausa yo estaba pensando en que se inundó el piso de abajo porque en mi apartamento algo pasó con el baño, Exacto. entonces esa pausa no es la pausa que yo estoy hablando. Ujú. Lo que yo estoy hablando en esa pausa es la libertad de escoger mi respuesta ante cualquier situación. Entonces, segundo paso. ¿Qué hago en esa pausa? Yo, Ana Karina Smith, en esa pausa yo respiro a través del corazón. Aquí lo acabo de hacer. Una respiración a través del corazón. ¿Qué hace eso? Mi sistema parasimpático, o sea, esa parte del sistema nervioso que necesita el descanso para poder regenerarse, ya en ese momentito activé esa parte de mi sistema nervioso. Ujú. Eso me ayuda a conectar con la corteza del Prefrontal. cerebro, Ujú. de tal modo que puedo activar unas decisiones más amplias. Puedo ver el todo. Hablábamos del pensamiento sistémico. Bueno, Ujú. si yo estoy nada más viendo mi pedacito, como los caballos que Cuando les se ponen ponen, ajá, para que no vean hacia los lados, claro, si yo estoy desde la ansiedad, si estoy desde el miedo, si estoy desde el enojo, en ese momento, literalmente la visión se hace más angosta. tunnel vision, como llaman, ¿no? Uno se Ajá, pone, porque necesitamos sobrevivir, necesito salir corriendo, porque si hay un fuego. claro, Entonces, cuando yo activo ese poder de la pausa y hago una respiración, yo la escojo hacer centrada en el corazón. Hay otras personas que las cogen hacer centrada en el el estómago, abdomen, en el claro, abdomen, hay otras que nada más respiran. claro, Perfecto, como se siente bien para ti. Hay personas que yo les digo, no te gusta respirar a través del corazón, respira a través del dedito de tu mano, lo que se sienta bien para ti, claro. pero una respiración para regular el sistema nervioso. Ese sería mi segundo paso. La pausa, la respiración centrada en el corazón. Comentabas del journaling o de escribir, o sea, en Ujú. realidad esas son todas herramientas muy poderosas. Yo hago journaling, pero todos los días y lo hago en mi mente. Ok, No lo hago en hoja y papel. También hay un beneficio de hacerlo en papel. Cada cierto tiempo lo hago sí, en papel. sí. Otras veces lo hago en los notes en mi computadora, en Ujú. mi teléfono. Entonces, pero yo siempre tomo el tiempo con cierta regularidad de hacer una introspección de mi visión de vida, de cómo yo me veo en ciertas actividades, especialmente las que me generan un poquito de ansiedad. Ok, va a venir una reunión importante, respiro y me imagino en esa situación teniendo el mejor de los momentos en esa situación. Claro. Cómo se siente para mí, qué cosas estoy diciendo. A veces hasta me imagino al interlocutor o a las otras personas o a la audiencia, cómo se sienten ellos en ese momento. Entonces suena un poquito loco, pero es un ejercicio de visión y eso lo hago con bastante regularidad y lo disfruto. Entonces, Sa- por ejemplo, antes de venir aquí, estaba estacionada en el auto y eso fue lo que yo hice antes de venir. Mencionabas ejercicio, claro, mover el cuerpo siempre es bueno, Ujú. todas esas cosas contribuyen. El poder de una visión y de tener unos valores claros, eso hace It muchísimo. takes you a long way. Sí, porque es que Claro, si tienes que tomar una decisión es muy sencillo. ¿Qué valoro en esta situación? claro. ¿Valoro mi familia, lo que quiero dar? ¿O en este momento es más importante el networking y necesito ir a este evento? Pero yo ya sé, ok, esta semana yo ya sabía que el networking es muy importante para mí para avanzar al Voy a próximo estar paso. acá. Voy a mandar un chofer a buscar a mi hijo a tal lado, Claro, ¿sabes? claro, O le voy a pedir a la abuelita que vaya. claro. Entonces, cuando tenemos unos valores y una visión, takes us a long way porque ya no tenemos que estar angustiados de qué decido hacer en Claro. ese momento. Sabes que me gusta mucho que hayas mencionado el tema de cómo visualizar o imaginarte el mejor outcome posible. Porque Séneca tiene una frase que me gusta mucho que dice que uno sufre más como humano en la imaginación que en la realidad.
Y muchas veces nuestra mente nos juega en contra porque tenemos esa reunión importante, como tú dijiste, y por alguna razón nuestra mente a veces nos tiende a jugar en contra y uno piensa, chuzo, ¿y qué pasa si me pelo con los números que tengo que presentar? ¿O qué pasa si me equivoco? ¿O qué pasa si...? Y la cosa no ha pasado. O sea, la reunión no ha pasado. You Might As Well está disponible también entrenar y tomar conciencia y que nuestra mente nos lleve más hacia qué pasa si ahora yo entro a esa reunión y la rompo. Ujú. ¿Qué pasa si yo entro a esa reunión y me va increíble y ellos lo disfrutan porque yo tengo las herramientas, yo tengo la capacidad? Todavía nada ha pasado, todavía todo está construido en nuestra imaginación. Hasta que no suceda, al momento no sabemos. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos dejamos jugar malas pasadas por cómo funciona nuestra mente. Mm. eh, entonces, me gusta mucho esto que hayas comentado, que el visualizarte teniendo ese resultado que estás buscando, Ujú. teniendo esa reunión fructífera, ese intercambio con un cliente que ibas a tener, esa posibilidad de servirle a un cliente, verlo de la manera, the good outcome te va a ser siempre bueno y positivo y te va a ayudar. Y creo que es como fortalecer un músculo. Entre más lo piensas con esa Claro. óptica, más fácil se te hace pensar, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, ¿no? Es Así algo que se va es. volviendo como second nature a medida que uno más lo hace. Y es muy diferente prepararme para una presentación que tengo que dar o una clase nueva que estoy haciendo o una reunión con un cliente. Es muy diferente prepararme desde el miedo que prepararme desde la confianza, porque obviamente para el éxito se necesita trabajo también. Ujú, Pero ¿cómo me ujú. voy a preparar? Ok, tengo que dar una charla, una presentación, voy a practicar frente al espejo, voy a tener mis note cards o no los voy a tener, o me aseguro que si voy a hacer una presentación y hay una pantalla atrás, que le pido al proveedor que tenga un monitor al frente. ¿Sabes? Conocerme. ¿Qué ¿Qué necesito yo necesito? para prepararme para entonces tener ese outcome? Pero si estoy desde el miedo, ni siquiera se me ocurre que le puedo pedir al proveedor un monitor para poder ver los slides y no teniendo que estar dando la Claro. vuelta en un escenario. Como, como setting up yourself for success. O sea, ponte las Claro, cosas más fáciles a ti mismo también. claro que sí. Claro. ¿Y cómo me preparo mejor? Pero me preparo mucho mejor si estoy relajada, si estoy en un ambiente emocional renovador, porque entonces puedo, tal cual como mencioné antes, puedo tener esa visión ampliada. Claro. Si estoy desde el miedo, entonces me preparé nada más memorizándome lo que tenía que decir, o quizás ni Como siquiera para me salir del preparé paso, tal bien, vez, sí. quizás ni me preparé bien porque voy apurada. Sí. Claro, claro. Increíble. Ana Karina, de verdad que ya llegando al final de la conversación, te quiero agradecer muchísimo por este espacio que has venido a compartir con nosotros. De verdad que ha sido una conversación muy enriquecedora. Te agradezco mucho que hayas compartido conmigo, con nuestra comunidad. Estoy seguro que de aquí van a poder extraer muchas herramientas. Pero antes de dejarte ir, te quiero hacer una última pregunta, Ok. que es una pregunta hipotética, ¿ok? Y la pregunta es la siguiente. Ana Karina, con quien estoy conversando hoy día, tiene una serie de experiencias que ha recopilado a través de los años y en esa serie de experiencias indudablemente tienen que haber momentos altos, bajos, buenos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, de todo, como es esa travesía del ser humano que es como una montaña rusa. Sin embargo, si tú hoy, con Ujú, todas esas experiencias que tienes hoy día, pudieses hipotéticamente viajar al pasado, ujú. encontrarte con una Ana Karina de 20 años en un momento de mucha incertidumbre, en un momento complicado, acercarte y dejarle un consejo, ¿qué consejo le dirías a tu yo más joven? Es una excelente pregunta. Y yo creo que hay una de las frases que a mí me ha marcado, que es todo pasa. Hay veces que uno siente que el mundo se viene abajo. No se vino abajo. Todo pasa. Y para mí, a veces las afirmaciones o ciertas frases, cuando uno las cala en el corazón y las comprende desde alguien que ya tiene esa sabiduría de la vida vivida y Ujú. quizás bien vivida. No sé, el tiempo dirá y el destino dirá si ha sido bien vivida o no bien vivida, pero el intento es ese. Ese todo pasa para mí es Me importantísimo. gusta. Yo sí he vivido momentos en los que siento que el mundo se viene abajo. Y hoy en día sé que esa frase es una frase muy poderosa. Y hoy en día cuando tengo un poquito esos bajones, ese todo pasa, ¿qué significa para mí? Significa resiliencia, significa esa pausa, ese reframe, volver a reenmarcar lo que está sucediendo, echarse un poquito para atrás y ver todo lo positivo de lo que sí he logrado, ver todo lo positivo del aprendizaje de ese momento, ver todo lo positivo de lo que podría lograr si logro con éxito sobrellevar ese momento Ujú, difícil. ujú. Entonces, esa es la frase que me viene al corazón. Me Para mí ha gusta. sido una frase muy poderosa. Me gusta y creo que es totalmente cierto, a pesar de
que a veces uno no siente que haya luz al final del camino. Cuando miras hacia atrás en tu propia historia, has encontrado la luz hasta en los momentos más difíciles, entonces todo pasa. Me gusta, Y no hay nada más poderoso que encontrar esa luz desde adentro. me gusta, me gusta. Todo pasa. Bueno, Ana Karina, de verdad que ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias de verdad por venir a compartir conmigo, con nuestra comunidad. A todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos, viéndonos, recuerden por favor si ya llegaste hasta aquí, suscríbete en los diferentes canales y como siempre ya sabes, nos vemos el próximo lunes con otro episodio de Academia de Crecimiento Personal. Te esperamos para el episodio 176. Bless.